Hola amigos, en el día de hoy los llevo a explorar uno de los parques nacionales más impresionantes de Estados Unidos. Se trata de Glacier National Park. En este video descubrirán los destinos y experiencias más espectaculares de este paraíso natural. Conocido como la corona del continente, Glacier es un verdadero sueño para los amantes de la aventura y la naturaleza. Aquí encontrarán glaciares, praderas alpinas, lagos de aguas turquesa, valles tallados por el hielo durante miles de años y cascadas impresionantes que te dejarán sin aliento. Con más de 700 millas de senderos, este parque es el destino perfecto para quienes buscan paisajes épicos y experiencias inolvidables. Ubicado en el noroeste de Montana, justo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, Glacier abarca más de 1 millón de acres. Dentro de este paraíso natural, hay 2 cadenas montañosas que forman parte de las majestuosas montañas rocosas, más de 130 lagos con nombre, más de 1000 especies de plantas y cientos de especies de animales. Acompáñenme en esta aventura y prepárense para descubrir y quedar asombrados con los 12 mejores lugares y experiencias que Glacier tiene para ofrecer. Comencemos. Número 12. Sun Point y Bering Falls. Si buscas un lugar con vistas impresionantes y fácil acceso, Sun Point es una de las mejores paradas en Glacier National Park. Este mirador te regala una panorámica impresionante del lago St. Mary, rodeado de majestuosas montañas que se elevan en todas direcciones y que parecen sacadas de una postal. Es un lugar perfecto para relajarse, tomar fotos espectaculares o simplemente disfrutar de la paz que solo la naturaleza puede ofrecer. De hecho, su belleza y fácil acceso lo convierte en un sitio muy popular para bodas y sesiones fotográficas. Pero la aventura no termina aquí. Si en lugar de regresar al parqueo decides explorar un poco más, puedes tomar un pequeño desvío y caminar hasta Bering Falls, que es una cascada encantadora a solo 0.6 millas de distancia con una elevación mínima de 111 pies. El sendero es corto, pero la recompensa es grande. Bering Falls cae con fuerza a través de una garganta esculpida por el agua, creando una escena de belleza absoluta. En días de gran caudal, sentirás la fresca niebla de la cascada al acercarte, algo que se agradece especialmente en los días calurosos. Si buscas una combinación de vistas impresionantes y una cascada refrescante en un recorrido fácil, Sun Point y Bering Falls son una opción imperdible y perfecta para comenzar a explorar Glacier National Park. Número 11. Going to the Sun Road. Manejar a lo largo de esta carretera es una experiencia que no se puede perder si visita Glacier National Park. Este recorrido panorámico de un poco más de 50 millas es una maravilla para la vista. Completada en 1932, fue la primera carretera panorámica importante en cruzar una montaña en los Estados Unidos. La Sun Road, como a veces se abrevia, es la única carretera que atraviesa el parque de este a oeste, cruzando la divisoria continental a través de Logan Pass. La carretera de 2 carriles serpentea a través de terrenos variados, incluidos lagos glaciares, acantilados irregulares y bosques alpinos. A lo largo de esta carretera podrás ver glaciares, cascadas, flores y vida silvestre. El punto más alto es Logan Pass, a 6.646 pies, a 32 millas de la entrada oeste y 18 millas de la entrada este. Entre los puntos más destacados a lo largo de este paseo escénico se encuentran el túnel del este y el túnel del oeste, Red Rock Point, Bear Woman Falls Overlook, Weeping Wall, Paradise Meadow, Oberlin Bend, Logan Pass Visitor Center, Jackson Glacier Overlook, Wild Goose Island Lookout y el St. Mary Visitor Center. La carretera es la primera en haber sido registrada como Lugar Histórico Nacional, Monumento Histórico Nacional y Monumento Histórico de Ingeniería Civil. La sensación de conducir por esta ruta es única. Cada curva y cada cambio en el paisaje deja a los visitantes sin aliento. Going to the Sun Road
es un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza, los fotógrafos y los aventureros. Le prometo que este Scenic Tour será un viaje que nunca olvidará. Número 10. Hidden Lake Overlook. Hidden Lake Overlook ofrece vistas inolvidables. Si estás buscando una caminata corta, pero absolutamente espectacular en Glacier, Hidden Lake Overlook es una parada imprescindible. Este sendero de 2.6 millas ida y vuelta, con 608 pies de elevación, comienza en el lado oeste del centro de visitantes de Logan Pass, y es fácilmente una de mis caminatas favoritas en todo el Parque Nacional. Desde el inicio, te sumergirás en un paisaje completamente abierto, cruzando las praderas alpinas de Hanging Gardens. Pero ojo, aquí el clima puede cambiar en cuestión de minutos. Un momento puedes estar disfrutando del sol y al siguiente enfrentarte a fuertes vientos, lluvia y temperaturas más frías. Durante la caminata estarás rodeado de algunos de los picos más impresionantes de Glacier, como la montaña Clements, el monte Oberlin, el monte Reynolds y la montaña Heavy Runner. Es importante destacar que incluso a mediados de julio es posible que tengas que atravesar campos de nieve a medida que asciendes hacia el Overlook. Aproximadamente a 1.35 millas llegarás al mirador de Hidden Lake, donde serás recibido con una vista panorámica impresionante del lago y sus montañas circundantes. Bear Hat Mountain se alza majestuosa sobre el lago, creando una de las postales más icónicas de todo el parque. Y por si todo esto no fuera suficiente, aquí viene una de las mejores partes. En este sendero es muy común ver de cerca cabras montesas o mountain goats, como se les conoce en inglés, además de borregos cimarrones o bighorn sheep. Marmotas e incluso glotones son habituales también. Esta zona es hábitat de osos pardos, y no es raro que el sendero cierre temporalmente debido a la presencia de estos omnívoros. Tip importante: si quieres evitar las multitudes, te recomiendo empezar esta caminata antes de las 7:30 de la mañana o después de las 5:30 de la tarde, ya que durante el día es casi imposible encontrar parqueo en Logan Pass. Otra opción es utilizar el sistema de transporte gratuito del Parque Nacional para ahorrarse la molestia de buscar dónde dejar el carro. ¿Listo para disfrutar de una de las mejores vistas de Glacier? Número 9. Avalanche Lake y Trail of the Cedars. Si buscas una caminata que combine bosques, un arroyo cristalino y un lago rodeado de cascadas, Avalanche Lake es el lugar. Con 4.6 millas ida y vuelta y una elevación de 741 pies, este sendero es perfecto para quienes quieren una caminata accesible pero con paisajes espectaculares. El recorrido comienza en el Sendero de los Cedros, justo después del lago McDonald. Desde el primer paso, el Sendero de los Cedros nos sumerge en un bosque de árboles enormes con el sonido del rugiente arroyo Avalanche corriendo a su lado. Mientras avanzas, las vistas solo mejoran. El sendero recorre una pasarela elevada y pasa por un bosque de antiguos cedros rojos y cicutas. La humedad en este valle permite que los cedros rojos crezcan hasta alturas de 100 pies y tengan diámetros de entre 4 a 7 pies. Se estima que algunos de los árboles en esta área tienen más de 500 años. A menos de media milla del inicio, Trail of the Cedars se conecta con el espectacular Avalanche Lake Trail, donde realmente comienza la aventura. A partir de este punto, la elevación aumenta y el paisaje se vuelve aún más impresionante. Al subir un tramo de escaleras, serás recibido por una hermosa cascada, el primero de muchos puntos escénicos a lo largo del sendero. Poco después, las majestuosas cumbres comienzan a asomarse entre los árboles, mientras el arroyo Avalanche fluye junto al camino, creando un entorno de ensueño que te acompañará durante gran parte del recorrido. Pero lo mejor está cuando llegues a Avalanche Lake, un lago de aguas turquesa rodeado de montañas imponentes con cascadas que caen como hilos de plata desde la cuenca alpina. Este es el lugar perfecto para relajarse, tomar fotos y simplemente absorber la belleza de la naturaleza. Si después de la caminata necesitas refrescarte, el lago Avalanche es tu mejor opción. Aunque el agua es fría, en un día de verano se siente súper estimulante
poder mojar los pies o incluso darse un chapuzón. Avalanche Lake, espectacular. Tips importantes. Llegue temprano para encontrar parqueo, ya que el Sendero de los Cedros es muy popular. Lleve su cámara y tenga precaución con la vida silvestre. Esta zona tiene alta actividad de osos, así que lleve spray para osos y manténgase alerta. Sin dudas, Avalanche Lake y Trail of the Cedars es un destino imperdible en Glacier National Park. Número 8. Visitor Centers. Glacier National Park cuenta con 3 centros de visitantes donde encontrarás rangers listos para responder preguntas, ayudar en la planificación de tu viaje y proporcionarte mapas gratuitos y otras publicaciones del parque. Además, cada centro tiene una tienda de regalos donde puedes comprar souvenirs, y si tienes un pasaporte de parques nacionales, aquí puedes ponerle su cuño. Apgar Visitor Center. Está situado en el lado este del parque. Abierto todos los días en verano, este será tu primer punto de información. Aquí puedes obtener mapas, hablar con rangers y aprovechar el Wi-Fi público. En Apgar puedes parquear tu carro y subirte a un autobús gratuito que te lleva por el parque, o abordar un tour privado en los famosos Red Bus Tours o Sun Tours si los reservaste con anticipación. La tienda de regalos de Apgar es pequeña pero tiene muchos artículos interesantes. No dejes de chequear las señales informativas sobre diferentes áreas del parque que están localizadas justo al frente de la entrada del Visitor Center. St. Mary Visitor Center, ubicado en la entrada este del parque. Este centro de visitantes es un punto clave para la orientación de los viajeros. Durante el verano, los Rangers ofrecen asesoramiento sobre rutas, condiciones del parque y mucho más. Si vienes desde el lado este y tienes dudas sobre algo que viste en el camino, este es el lugar perfecto para obtener respuestas. El centro de visitantes cuenta con una pequeña tienda de regalos donde encontrarás recuerdos como stickers, imanes, posters y camisetas. Aunque no tiene tanta variedad como la de Apgar, aquí puedes conseguir lo esencial para llevarte un pedacito de Glacier contigo. Además, el centro ofrece una interesante exhibición sobre los nativos americanos, con videos, diapositivas y animales que te permitirán conocer más sobre la rica historia de la zona. Es por eso que este lugar es ideal para los más pequeños de la familia. No olvides chequear el interesante mapa topográfico en 3D del parque, que te dará una perspectiva única de su inmensidad y belleza. Definitivamente, St. Mary Visitor Center es una parada que vale la pena antes de explorar Glacier. Logan Pass Visitor Center. Ubicado en la cima de la icónica Going to the Sun Road, este centro de visitantes fue construido en 1966 como parte del programa de mejora Misión 66. Con una altitud de 6.646 pies, es el más alto del parque y debido a la nieve solo es accesible entre junio y septiembre, en la mayoría de los años. Desde aquí podrás disfrutar de algunas de las mejores vistas de Glacier National Park, con picos impresionantes como Reynolds Mountain, Clements Mountain, Going to the Sun Mountain, Bear Hat Mountain y muchos más. Además, encontrarás baños, agua potable y una tienda de regalos. En el centro de visitantes podrás estampar el cuño en tu pasaporte de parques nacionales. Además, en la tienda de regalos encontrarás una gran variedad de artículos, como camisetas, postales, libros, posters y mucho más. Número 7. Bullhead Lake. Bullhead Lake es un escondite de paz en Glacier National Park. Si estás buscando una caminata tranquila pero espectacular, esta es la ideal. Este sendero de 6.8 millas round trip te lleva a través del pintoresco valle de Swift Current Creek, pasando por una serie de 3 hermosos lagos y una cascada. Todo esto con una elevación moderada de solo 439 pies, por lo que esta caminata es accesible y relajante para todos los niveles. Este sendero ofrece una alternativa menos concurrida a los populares Iceberg, Grinnell y Cracker Lake, lo que nos permite disfrutar de un ambiente más tranquilo y menos transitado. Una vez en el sendero, primero llegarás a Fisher Cup Lake, un hermoso lago donde la probabilidad de ver vida salvaje, especialmente moose,
es bien alta. Los alces vienen a este lago a refrescarse, sobre todo en verano, lo que permite a los exploradores y fotógrafos tener de cerca estos impresionantes animales. Después de Fisher Cup llegarás a Red Rock Lake, un lago precioso que tiene al fondo el Monte Grinnell elevándose majestuosamente. A poca distancia de Red Rock Lake tendrás la oportunidad de admirar la impresionante Red Rock Falls, una cascada hermosa con varios saltos. Es un lugar perfecto para refrescarse y hacer una pequeña parada de descanso antes de llegar a Bullhead Lake. A poca distancia de Red Rock Falls llegarás a Bullhead Lake. Desde la costa del lago puedes disfrutar de excelentes vistas de la montaña Swift Current y el glaciar del mismo nombre, así como de la pared superior sobre el lago. Para aquellos que deseen explorar un poco más, el sendero principal continúa más allá del lago, antes de ascender abruptamente hasta Swift Current Pass. Si buscas una caminata hermosa, tranquila y llena de sorpresas, Bullhead Lake es una parada muy interesante en tu aventura por Glacier National Park. Número 6. Boat Tour. Hacer un tour en bote es una experiencia exótica en Glacier National Park. Desde 1938, Glacier Park Boat Company ha brindado experiencias inolvidables en los lagos del Parque Nacional Glacier. Esta empresa familiar ofrece recorridos panorámicos en barcos históricos de madera, así como opciones para explorar en kayak, permitiendo a los visitantes sumergirse en la impresionante belleza y la rica historia del Parque Nacional desde otro punto de vista. Los tours están disponibles en varias áreas icónicas del parque, incluyendo Lake McDonald, St. Mary Lake, Two Medicine y Many Glacier, cada una con paisajes espectaculares y una atmósfera única. Además de las vistas inigualables, los guías brindan información fascinante sobre la geología, la fauna y la historia del parque, haciendo que la experiencia sea aún más enriquecedora. Si estás planeando tu visita a Glacier, te recomiendo esta experiencia 100%. En mi canal tengo un video donde comparto más información sobre el tour, incluyendo cómo obtener los boletos y qué esperar del recorrido. No te lo pierdas. Antes de continuar con los últimos 5 puestos, quisiera pedirles que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ustedes. Además, así no se perderán ninguno de los videos que compartimos. En este canal encontrarán muchos tops como este, guías de viaje y mucho más. Únete a la familia y acompáñanos en cada nueva aventura. Número 5. Iceberg Lake. Si alguna vez soñaste con ver icebergs flotando en un lago alpino sin tener que viajar a los polos, Iceberg Lake es el lugar perfecto. El sendero hacia Iceberg Lake comienza detrás del Swift Current Motor Inn, en la sección Many Glacier del parque. Es una caminata de aproximadamente 9.6 millas ida y vuelta con una elevación de 1.765 pies. Gran parte del recorrido transcurre por terreno abierto, ofreciendo vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. A medida que avanzas, el majestuoso Mount Wilbur y el imponente Iceberg Peak dominan el horizonte, creando un paisaje de postal en cada paso. El sendero también atraviesa secciones boscosas, donde podrías encontrarte con la diversa vida salvaje del parque, incluyendo ciervos, cabras montesas e incluso osos. Así que es importante estar siempre alerta. A mitad de camino, harás una parada en Ptarmigan Falls, una cascada que, si bien no es la más espectacular del parque, ofrece un excelente punto de descanso antes del tramo final. Y créeme, vale la pena el esfuerzo. Al llegar a Iceberg Lake, serás recibido por un escenario de ensueño, un lago de aguas cristalinas rodeado de paredes rocosas gigantescas, donde flotan témpanos de hielo incluso en pleno verano. Gracias a la sombra del imponente Monte Wilbur, este lago recibe muy poco sol, manteniendo el agua lo suficientemente fría para que los icebergs permanezcan allí. Pero aquí viene el reto. ¿Te atreverías a darte un chapuzón en estas aguas heladas? Muchos senderistas lo intentan, aunque no todos duran más de unos segundos, ya que es una experiencia que te deja sin aliento, literalmente. ¿Te animarías?
Cuéntame en los comentarios si tú lo harías. La combinación de colores, el silencio del lugar y la sensación de estar en un rincón remoto de la naturaleza hacen que esta caminata sea una de las experiencias más memorables en Glacier National Park. Si buscas una caminata inolvidable con paisajes de otro mundo, Iceberg Lake tiene que estar en tu lista. Y si decides saltar al agua, asegúrate de capturar el momento porque será épico. Número 4. Ptarmigan and Dining y Nels. Cenar en uno de los restaurantes de Glacier es algo que te recomiendo hacer al menos una vez. Ptarmigan and Dining no es solo un restaurante, es una experiencia. Ubicado en el histórico Many Glacier Hotel, este lugar combina una cocina exquisita con vistas impresionantes del lago Swift Current y majestuosas montañas como Mount Wilbur y Mount Grinnell. Si buscas una comida con un telón de fondo que parece sacado de una postal, este es el sitio. Su cocina continental ha ganado fama por una razón, y si vienes, no puedes perderte el helado de mango y huckleberry, el salmón, pero sobre todo el cheesecake de huckleberry. Es una locura. Esto es demasiado rico. Si prefieres algo más relajado pero igual de especial, entonces Nels es tu lugar. Situado en el corazón de Many Glacier, es el spot ideal para recargar energías después de una caminata épica, como el Grinnell Glacier o Iceberg Lake. No es tan lujoso como Ptarmigan and Dining, pero su ambiente acogedor y sus vistas panorámicas lo convierten en una parada especial. Además, justo al lado hay una gift shop con artículos únicos. Así que aquí puedes hacer un 2x1, cena y souvenirs garantizados. En el puesto número 3 tenemos a Grinnell Lake. Grinnell Lake es una de las caminatas más espectaculares de Glacier National Park, con paisajes de ensueño, un sendero bien definido y una ruta accesible para todos los niveles. El sendero tiene una distancia total de 7.2 millas ida y vuelta y un cambio de elevación de solo 351 pies, lo que lo convierte en una opción ideal para principiantes o aquellos que buscan un recorrido más relajado. Hay dos formas de llegar a Grinnell Lake. La opción número 1 es la caminata completa, que inicia en el sendero de Grinnell Glacier y recorre las 7.2 millas donde disfrutas de vistas impresionantes en el camino. La opción número 2 es el tour en bote. Desde Many Glacier Hotel puedes tomar un bote que cruza Swift Current Lake y luego otro que atraviesa Lake Josephine, reduciendo la distancia y el esfuerzo. Es importante reservar con anticipación, ya que los cupos son limitados. Si decides hacer la caminata completa, primero te encontrarás con Swift Current Lake, un excelente lugar para nadar o hacer kayak en un entorno tranquilo. Unos pasos más adelante, el sendero se conecta con Lake Josephine, uno de mis favoritos en el parque. Aquí, Mount Gould, Angel Wing, Bishop's Cap y Pollock Mountain se elevan en el horizonte, creando un paisaje majestuoso y sobrecogedor. Sin duda, el punto culminante de este hike es llegar al impresionante Grinnell Lake. Su intenso color turquesa, con Angel Wing elevándose imponente al fondo, es una imagen que jamás olvidarás. El lago es poco profundo en la orilla, lo que lo convierte en un lugar perfecto para darse un refrescante chapuzón después de la caminata. Eso sí, al ser un lago alpino, el agua es bastante fría, pero en un caluroso día de verano se siente como una bendición. Además, este es un lugar donde es muy probable ver fauna salvaje, como osos pardos, ciervos y marmotas, añadiendo un toque aún más especial a la experiencia. Si quieres más detalles sobre esta caminata, en este canal tengo un video dedicado exclusivamente al hike de Grinnell Lake. Te dejo el enlace en la descripción. No te lo pierdas. Número 2. St. Mary y Virginia Falls. Si buscas una caminata fácil pero llena de belleza, esta es una de las mejores opciones en Glacier.
Este sendero de 3.6 millas ida y vuelta con una elevación moderada de 359 pies no solo ofrece vistas impresionantes del lago St. Mary, sino que también nos lleva por varias cascadas en un corto recorrido, incluyendo las espectaculares St. Mary y Virginia Falls, dos de las más hermosas del Parque Nacional. A lo largo del camino podrás ver en primera persona los daños causados por el incendio forestal de Reynolds Creek, un recordatorio del impacto del fuego en los ecosistemas del parque. Si eres nuevo en el senderismo o simplemente prefieres una caminata corta, esta es una excelente elección. En verano encontrarás varios lugares perfectos para refrescarte o incluso darte un chapuzón en el río. Las cataratas de St. Mary tienen una caída de aproximadamente 35 pies, dividida en 3 niveles. Su poderoso torrente crea una brisa fresca que baja por el estrecho desfiladero. No olvides admirar el impresionante color turquesa de las piscinas justo debajo de las cataratas. Más adelante llegarás a Virginia Falls, otra cascada de múltiples niveles. La caída principal tiene aproximadamente 50 pies, seguida por un canal secundario y una sección más corta en la parte inferior. El mirador inferior ofrece una vista más amplia y completa de la cascada, mientras que el mirador superior permite acercarse más a la caída del agua, ofreciendo una experiencia aún más impresionante. Tip importante: las rocas alrededor de las cataratas pueden ser bastante resbaladizas, así que camine con precaución. Con estacionamiento disponible en Going to the Sun Road y la opción de tomar el autobús del Parque Nacional, este sendero es fácil de acceder. Para mí, St. Mary y Virginia Falls son las cascadas más bellas de Glacier National Park y estoy seguro de que te encantarán. Número 1. Upper Grinnell Lake y Grinnell Glacier Viewpoint. En el número 1 tenemos el que es, en mi opinión, el mejor sendero del parque. Si hay una caminata que no puedes perderte en Glacier National Park, es la del espectacular Glaciar Grinnell. Este sendero lo tiene todo: imponentes glaciares, majestuosas cascadas, lagos de un azul increíble, frondosos y vibrantes bosques, sorprendente vida silvestre, incluyendo cabras montesas, ciervos, alces e incluso osos. Y por supuesto, panorámicas inolvidables con algunas de las vistas más impresionantes y sobrecogedoras de todo el parque. Hay dos opciones para hacer esta caminata. Puedes empezar desde el Grinnell Glacier Trailhead y recorrer las 6 millas hasta el glaciar, o tomar un atajo con los botes desde Many Glacier Hotel que cruzan los lagos Swift Current y Josephine, reduciendo la caminata en aproximadamente 3.5 millas ida y vuelta. Si decides hacer la caminata completa, el sendero es de 10.6 millas ida y vuelta con una elevación de 2.596 pies, por lo que es un challenging hike. Primero te encontrarás con Swift Current Lake, un lugar perfecto para nadar o remar en kayak mientras disfrutas de un entorno sereno y pintoresco. A pocos pasos, el sendero te llevará hasta Lake Josephine, uno de mis favoritos en el parque. Aquí las imponentes cumbres de Mount Gould, Angel Wing, Bishop's Cap y Pollock Mountain se elevan en el horizonte, creando un paisaje majestuoso especial para tomar fotos geniales. Después de rodear Josephine Lake o bajarte del bote, seguirás por un tramo corto por el mismo sendero que conduce a Grinnell Lake, hasta llegar a una bifurcación. Ahí es donde la verdadera aventura comienza. El sendero se vuelve más empinado y en menos de una milla las vistas se transforman en un espectáculo impresionante. Desde lo alto aparece el lago Grinnell, con su intenso color turquesa, resultado del fino polvo de roca glaciar que se mezcla con el agua. Dominando el paisaje al sur del lago, Angel Wing se alza majestuoso con sus más de 7.000 pies de altura. Su silueta, que parece una ala extendida, es una de las vistas más icónicas del parque. Justo detrás, desafiando los cielos, el colosal Monte Gould se eleva a más de 9.000 pies, con sus imponentes acantilados tallados por el tiempo.
Juntas, estas montañas crean un escenario épico que enmarca el azul turquesa del lago Grinnell, ofreciendo un espectáculo natural que impresiona a cualquier aventurero. Más arriba, las cataratas Grinnell descienden en una serie de caídas espectaculares, desde los glaciares que alimentan el lago. Conforme avances por el sendero, te adentrarás en prados alpinos salpicados de flores silvestres, cruzarás pequeños arroyos y cascadas más modestas que serpentean entre las rocas. Incluso debes estar preparado para mojarte, porque una de las cascadas cae literalmente sobre el sendero. El camino zigzaguea en una serie de curvas, llevándote cada vez más alto y regalándote nuevas perspectivas de este impresionante paisaje con cada paso. Finalmente llegarás a la joya de la caminata, el mirador del glaciar Grinnell. Desde aquí, las vistas son absolutamente épicas. Frente a ti, el imponente glaciar de 150 acres se asienta en la base del icónico Garden Wall. A la izquierda, el majestuoso Monte Gould domina el paisaje, mientras que abajo, Upper Grinnell Lake, casi congelado en su totalidad, invita a los más valientes y aventureros a poner sus pies en el agua. Hay algunos que deciden incluso darse un chapuzón, pero ojo, el agua aquí es ultra fría. Definitivamente, Upper Grinnell Lake y Grinnell Glacier Viewpoint es un lugar espectacular que debes visitar al menos una vez en la vida. Highline Trail. Después de compartirles algunos de los 12 lugares más icónicos de Glacier, este video no estaría completo sin mencionar el Highline Trail, uno de los senderos más impresionantes del parque. Este sendero de 15 millas aproximadamente te lleva a lo largo de la famosa Garden Wall, ofreciendo vistas panorámicas espectaculares de montañas, valles y glaciares. Es un sendero moderadamente difícil que inicia cerca de Logan Pass, y aunque es relativamente plano, las secciones expuestas a gran altura pueden ser desafiantes. El Highline Trail es famoso por sus vistas y su ambiente natural, lo que lo convierte en un bonus esencial para cualquier aventurero que quiera llevar su experiencia en Glacier al siguiente nivel. Ok amigos, hemos llegado al final de nuestro Top 12 en Glacier National Park. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarnos un comentario contándonos cuál fue tu lugar favorito de todo el parque. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos en la próxima aventura.